Cuenta atrás para la decisión de la Reserva Federal y el mercado cada vez tiene más miedo de que Powell suba los tipos en 100 puntos básicos. Los temores han aumentado, sobre todo después del movimiento inesperado de hoy del Banco de Suecia, que ha subido el precio del dinero en 1 punto porcentual. Ese pánico en los mercados se percibe sobre todo en la rentabilidad del bono americano a 2 años, que roza ya el 4%. Es la primera vez que lo hace desde 2007, cuando comenzó la crisis financiera. Y atención a los poderes que se ha dado el Gobierno en el Consejo de Ministros celebrado hoy. Ha aprobado la posibilidad de hacer que las centrales energéticas paren su actividad cuando sea necesario, como contraprestación. Estas centrales serán retribuidas por ello. Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, ha dicho que esto se avisará con 15 minutos de antelación y que el suministro se va a reducir hasta un máximo de 3 horas. Asegura que será Red Eléctrica la encargada de aplicar ese mecanismo. Y Rusia ya estudia un aumento de 50.000 millones de dólares en impuestos sobre el petróleo y sobre el gas. Quiere hacerlo en el periodo 2023-2025 con el fin de cubrir el déficit presupuestario, según ha informado hoy el diario Kommersant. El Kremlin quiere elevar el impuesto a la exportación del gas hasta el 50%. Alemania ya está cerca de cerrar un acuerdo con Uniper para nacionalizarla. Según informa Bloomberg, se ha alcanzado un acuerdo provisional entre el gobierno, empresa y su principal accionista, Fortum Oil. Todavía no se ha firmado nada, pero se espera que Berlín haga un anuncio a finales de esta semana. Sin embargo, desde Fortum aseguran que las conversaciones siguen adelante, pero que no hay acuerdo todavía. Muy buenas tardes, quedan 29 horas para conocer la decisión de la Reserva Federal. Una decisión clave para los mercados después de que la semana pasada el dato de inflación volviera a hacer salir a los osos más feroces de las bolsas por el miedo a la actuación de la Fed. Las opciones de Powell son dos, eso es lo que barajan los mercados, o 75 puntos o 100 puntos básicos. Y aunque como dicen desde PIMCO, los 75 son los nuevos 25, tampoco descarten que la Fed sorprenda con los 100 puntos básicos. Y es que, ojo, la herramienta del Fed Watch Tool de CME, que están viendo ustedes en pantalla y que pone cifra a la probabilidad que dan los inversores a las distintas magnitudes de subida de tipos, nos desvela que el mercado no descarta en absoluto una subida de un 1%. De hecho, los inversores, como pueden ver ustedes, dan una probabilidad del 20% a que la Fed suba mañana los tipos de interés en 100 puntos básicos. La última vez que lo hizo los disparó a ese ritmo. ¿Y quién fue? Bueno, pues fue en la era de Paul Volcker, hace 4 décadas. Entre noviembre de 1978 y mayo de 1981, la Fed subió los tipos en 100 puntos básicos hasta en 7 ocasiones, según recoge la revista Forbes. Entonces la inflación oscilaba entre el 9%, eso en noviembre del 78, no sé si saben que ahora mismo la inflación más o menos está en el mismo nivel, y subió hasta el 14,6% en marzo de 1980. La pregunta es clara, ¿subirá la Fed en 100 puntos básicos los tipos de interés? Bueno, parece que el mercado cada vez tiene más temor de que esto ocurra después de lo que ha hecho hoy, sobre todo Suecia. El Banco Central del país nórdico ha subido los tipos en 100 puntos básicos hasta el 1,75%. Es la mayor subida de este Banco Central desde noviembre del 92. El Riksbank ha advertido además de que habrá más subidas de tipos en los próximos 6 meses y espera que la inflación aumente todavía más en lo que queda de año 2022. Otro de los indicadores de pánico del mercado es la rentabilidad del bono a 2 años en Estados Unidos. Hoy roza ya el 4%, un rendimiento no visto desde el año 2007. ¿Qué nos dice ese dato, José Antonio Bittner? Muy buenas, pues es el dato clave que está moviendo ahora mismo el mercado, ese bono americano a 2 años llegando ya al 4%, cogiendo ya esa parte de rentabilidad que está anunciando que los tipos de interés van a medio plazo a un nivel elevado. Y el mercado está, por un lado, asustado, viendo cómo la persistencia de la inflación y la persistencia de los tipos de interés elevados va a dañar los beneficios empresariales en ese descuento sobre beneficios futuros. Ponerle ya una rentabilidad a 2 años del 4% en el bono americano significa que el mercado está entendiendo que la Fed va a ser agresiva.
Una opción son los famosos 100 puntos básicos. La otra opción del mercado no va tan relacionada con los 100 puntos básicos, pero sí con el que ese movimiento de tipos de interés va a ser más persistente, y la unión de las dos cosas, la posibilidad de 100 puntos básicos ahora todavía con poca probabilidad, estarían en torno del 35%, parece que la unión de esas dos cuestiones, tipos altos más persistentes y sobre todo la subida posible de 100 puntos básicos, está asustando hoy en una jornada en la que se está viviendo un comportamiento de volatilidad que empieza a ser preocupante a las horas antes de que la Fed inicie esa reunión del FONC, en el que se va a debatir no solo esa subida de tipos de interés, sino que se espera el cuadro de puntos azules, en el que se va a poder ver en qué punto están en ese tipo neutro los tipos de interés en Estados Unidos, clave fundamental para el mercado, para entender hasta dónde tienen que ir los tipos de interés, para saber hasta dónde en ese punto la inflación se contiene de manera veloz. Lo que está claro es que la inflación va a ser algo que la Fed mire muy de cerca a partir de hoy y hasta mañana en esa reunión de política monetaria, sobre todo después de ese dato del 8,3% de IPC de agosto que conocimos la semana pasada. Y aunque el mercado se lo tomó mal porque fue peor de lo esperado, lo cierto es que supuso la tercera caída consecutiva del dato de inflación en los últimos 3 meses. Por eso, hoy Víctor Álvaro González, desde Next Step Finance, nos advertía en Negocios Televisión: este es ya el techo de la inflación, y el techo de la inflación va a ser lo que marque el suelo de los mercados. La inflación en Norteamérica ha tocado techo a día de hoy. Llevamos 3 datos que el anterior es menor que el anterior. Es decir, que no tenemos todavía un descenso, pero sí tenemos un techo. Y esta es una idea que quiero transmitir a todo el mundo, que le interese las inversiones y que quiera salirse un poco de la caja. Y es que el suelo del mercado, de las bolsas, lo marcará el techo de la inflación. Es decir, luego veremos el cambio de tendencia. Eso necesitará de lecturas de inflación negativas. Pero lo que es marcar un suelo dependerá de cuándo el mercado vea y se confirme, que no está todavía claro, cuál es el techo de esa inflación. Pero desde luego los 3 últimos datos sí es cierto que van en esa dirección, en la de ir estableciendo un techo a la inflación, e indirectamente podrían establecer esos mínimos, que los mínimos de junio en definitiva fueran los mínimos del mercado, o en definitiva cuáles son esos mínimos. Respecto a Europa, el miedo a la guerra, eso es mucho más difícil obviamente de predecir, es mucho más complicado. Bueno, al final los bancos centrales es el tema del día, y también por las palabras que ha pronunciado Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España y miembro del Banco Central Europeo, que ha hablado por primera vez tras la histórica subida de tipos de 75 puntos básicos del Banco Central Europeo hace solo unos días. Ha reconocido de Cos que el ritmo y la magnitud de la restricción monetaria del Banco Central va a depender de su capacidad de limitar las expectativas de inflación y también de reducir la subida de los precios más allá de la energía. De Cos también ha alertado de que el corte del gas ruso podría llevar al viejo continente a una inflación intensa y prolongada. Y más declaraciones del Banco Central Europeo. Madis Müller, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, cree que los tipos de interés siguen estando lejos de los niveles que restringirían la expansión económica en la zona euro. El jefe del Banco Central de Estonia denuncia que los costes de los préstamos son relativamente bajos en la comparación histórica, y tras pasar 8 años los tipos en negativo, recordemos que la tasa de depósito ahora mismo se sitúa para el Banco Central Europeo en el 0,75%. Quedan 29 horas ahora mismo de reloj para que comience ya pues esa reunión. Bueno, la reunión ya ha comenzado, para que comience ya pues el momento en el que los mercados financieros ya conocen la decisión de tipos del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, lo que no sabemos realmente es cuánto los va a subir. Sí que es cierto que el mercado da un 80% de probabilidad a que sean los nuevos 25, como decía ayer PIMCO, es decir, 75 puntos básicos, lo que viene haciendo la Fed ya en las anteriores reuniones. La cuestión ahora, sobre todo después de lo que ha hecho Suecia, es si van a ser 100 puntos básicos. Se lo vamos a preguntar a Marc Ribes, que es co-founder y CEO de Blackbird. Marc, muy buenas. Muy buenas. Bueno, ¿tú ves factible que la Reserva Federal acabe por subir los tipos en 100 puntos básicos? Mirando la historia, es verdad que lo ha hecho alguna vez, lo hizo en torno a los años 80 más o menos, lo hizo hasta en 7 ocasiones desde el 78 hasta el 81, según hemos podido ver que recogía la revista Forbes. No sé si ahora se da la coyuntura como para que la Reserva Federal vuelva a ser tan agresiva y suba los tipos en un 1%, en exactamente 100 puntos básicos.
Debería. La verdad es que yo creo que debería, ¿no? Hemos visto un discurso hawkish hace 3 semanas por parte de Powell y un dato de inflación la semana pasada que veíamos aquí en directo muy negativo. Con esa premisa, dato negativo, mensaje hawkish, a lo mejor superar la expectativa puede ser el paso. No olvidemos que la inflación suele contenerse cuando el tipo de interés pasa por encima de la tasa de inflación. Y eso queda muy lejos todavía. Estamos hablando del 3,25% de tasa. Más allá del 1%, del 0,75%, es ese 3,25% que espera el mercado para mañana y que a lo mejor es 3,5%. Con lo cual, hay mucho margen. Es cierto que podemos analizar la inflación subyacente de muchas maneras. Es cierto que esa estacionalidad, temporalidad de la inflación puede haber venido algo condicionada por la guerra de Ucrania y la pospandemia, pero la inflación está ahí. Y es muy difícil que el techo de inflación lo veamos con los tipos de interés al 3,25, ¿no? Con lo cual, muy probablemente veamos pues un incremento en el tipo de interés. El mercado lo está descontando hoy, atacando soportes. Vamos a ver qué pasa mañana. Sí que es cierto que hoy, por ejemplo, hemos visto en el Wall Street Journal, que si no me equivoco, Marc, era el diario donde la Reserva Federal filtró, o eso es lo que se dice, que filtró la subida de los 75 puntos básicos, la primera de ellas en los últimos meses, fue en ese diario, y ahora lo que dice el Wall Street Journal es que va a haber una subida de nuevo de 75 puntos. Así que habrá que ver si mañana finalmente tenemos 75 o 100 puntos básicos, si la Fed es un poquito más agresiva, sobre todo también teniendo en cuenta la reacción del mercado al dato de inflación de la semana pasada. Lo que estamos viendo, uno de los indicadores, perdón, Marc, ahora si quieres me respondes también, por si tienes algún matiz que hacer a esas declaraciones, pero aprovecho para hacerte la siguiente pregunta. Uno de los indicadores también del pánico de los mercados, por supuesto, es el mercado de la renta fija y lo que sucede en las rentabilidades de los bonos. Y, por ejemplo, en el bono de Estados Unidos a 2 años, nos lo contaba José Antonio Bittner hace un momento, esa rentabilidad ya roza el 4%. Si miramos el histórico, habría que trasladarse hasta 2007 para ver una rentabilidad así de alta. Claro, 2007, año en el que empezó la crisis financiera. ¿Nos debería hacer esto también entrar un poco en pánico por lo que podrían estar sugiriendo los mercados? A ver, yo creo que no tenemos que entrar en pánico nunca, ¿no? Porque la condición principal del inversor tiene que ser eso. De hecho, ya nos lo enseñó Benjamin Graham en su capítulo 8 y capítulo 20 del inversor inteligente, que aparte del margen de seguridad, que es comprar bien, es también el comportamiento del inversor delante de las fluctuaciones del mercado. Y las obviedades que vemos en el mercado las tenemos que gestionar con liquidez, con rotación de carteras. Esta es una crisis muy particular porque hemos visto caídas del 80% en sectores muy calientes que lo habían hecho muy bien y que han quitado toda la rentabilidad a aquellos inversores que no han hecho las cosas bien, ¿no? Y han ido detrás de la burbuja. Y eso está pasando en la renta fija. Fíjate que las carteras más o menos perfil neutral están sufriendo un shock como nunca hemos visto antes. Y de hecho las volatilidades de las carteras de clientes conservadores que están invirtiendo en perfiles mixtos o conservadores se tienen que enfrentar a una caída del 20-25% en la renta fija. Y eso es absolutamente extraordinario, porque la renta fija es una volatilidad que nunca hemos visto en los tiempos modernos. Y eso tiene que ver con la gran inflación que hay y con ese baile de los tipos de interés, consecuencia de las políticas monetarias expansivas, por cierto, que desde el 2009 la FED y el Banco Central Europeo, un poco más tarde, están llevando a cabo. Con lo cual, es cierto que el mercado de renta fija ahora está pagando los excesos y seguirá pagándolos porque, lógicamente, esta inflación es muy difícil que se controle con un tipo de interés al 3,25 o 3,50 en Estados Unidos, como veremos mañana, y el ritmo que también lleva el Banco Central Europeo. Así que es probable que ese baile que estamos viendo en el mercado de deuda sea, sin duda, el foco de máxima volatilidad en los mercados financieros en los próximos meses. Así que yo creo que el tiempo de ir a buscar tramos cortos de la curva hace muchos meses que debería de haberse hecho y seguimos estando a tiempo de refugiar el capital porque es en la renta fija en el que existe una gran burbuja de deuda, ¿no? Y ahí tenemos que mirar precisamente de estar al margen de esta burbuja y esperar que pase el chaparrón para volver a posicionar las carteras en un orden normal que ahora mismo se ha truncado. Marc, no sé si antes cuando decía lo del Wall Street Journal querías puntualizar algo. No, simplemente estaba escuchándote con atención y diciendo que sí, que tienen razón y que es probable que veamos ese 0,75, pero bueno, vamos a ver mañana.
Bueno, la cuestión será que seguro que los mercados financieros pues se asustan, haga lo que haga Powell, porque lo que sí que esperamos es que sea bastante hawkish. Así que veremos. Mar Ribes desde Blackbird. Gracias. A vosotros, un placer. Un aumento de 50.000 millones de dólares en impuestos sobre el crudo y el gas. Quiere hacerlo en el periodo 2023-2025 con el fin de cubrir el déficit presupuestario. Lo ha informado hoy el diario Kommersant. El Kremlin quiere elevar el impuesto a la exportación del gas hasta el 50%. El ministro de Economía alemán advierte de que ve dudas financieras constitucionales sobre el impuesto al gas que prepara el país. Según el diario Handelsblatt, se dice que ya ha habido un cambio de borrador y recordemos que Alemania había preparado un impuesto al gas que iba a entrar en vigor en octubre y que suponía un pago de 2,41 céntimos de euro por kilovatio hora para cada vivienda unifamiliar. Eso representa una subida de 500 euros en la factura. Alemania ya está cerca de cerrar un acuerdo con Uniper para nacionalizarla. Según informa Bloomberg, se ha alcanzado un acuerdo provisional entre el gobierno, la empresa y su principal accionista, Fortum Oil. Todavía no se ha firmado nada, dicen desde Bloomberg, pero se espera que Berlín haga un anuncio a finales de esta semana. Se trata de una medida histórica que precede al rescate al que ya procedió el Ejecutivo alemán ante la crítica situación de la gasista. Sin embargo, desde Fortum aseguran que las conversaciones siguen adelante, pero que no hay un acuerdo todavía. Primero fue Europa y ahora es China. Gazprom va a interrumpir el suministro de gas a China a través del gasoducto Fuerza Siberia desde el 22 hasta el 29 de septiembre por labores de mantenimiento. Esa es la misma justificación que dio Rusia en los últimos dos parones del Nord Stream 1, aunque el último se convirtió, ya saben, en un parón indefinido. Dice Gazprom que según el contrato con China, ese tipo de mantenimiento está previsto para 2 veces al año, en primavera y otra en otoño. Bulgaria habla con Rusia para intentar restablecer el suministro de gas. Sin embargo, el ministro de Energía del país ha anunciado que no ha habido ningún desarrollo en las negociaciones con Gazprom sobre ese tema. Y seguimos hablando de energía, porque atención a los poderes que se ha dado el Ejecutivo en el Consejo de Ministros que se ha celebrado hoy. Ha aprobado la posibilidad de hacer que las centrales energéticas paren su actividad cuando sea necesario y como contraprestación, esas centrales van a ser retribuidas por ello. Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, ha dicho que esto se va a avisar con 15 minutos de antelación y que el suministro se va a reducir hasta 3 horas, ese va a ser el máximo. Asegura que va a ser Red Eléctrica quien se encargue de aplicar el mecanismo. Vamos a ver si podemos escuchar esas declaraciones de hoy de la ministra. Hoy creamos un nuevo mecanismo, el servicio de respuesta rápida de la demanda, la posibilidad de que con un plazo de 15 minutos de antelación pueda eliminarse, pueda reducirse el suministro eléctrico en un ámbito, en un plazo máximo de 3 horas. Este servicio permite resolver con más eficacia las diferencias relevantes que puedan plantearse a lo largo del año. Permite que las comercializadoras y los consumidores directos reduzcan su consumo a cambio de esa retribución económica y lo que hacemos en este decreto ley es encomendarle a Red Eléctrica, al operador del sistema eléctrico, que se encargue de la aplicación de este instrumento. Estamos convencidos de que este tipo de servicio impulsará nuevos negocios energéticos que permitan la agregación de la demanda, la gestión de múltiples demandas pequeñas a través de un único operador que será el responsable de gestionar esa interrumpibilidad. Hoy el Consejo de Ministros ya ha aprobado algo que anunció el presidente del Gobierno, la bajada del IVA del gas desde el 21 hasta el 5%, una medida que va a tener un coste de casi 200 millones de euros para las arcas públicas. Se trata ya de la segunda rebaja del IVA en productos energéticos tras la decisión de recortarlo también en el recibo de la luz, que hasta ahora ya ha supuesto un coste de 10.000 millones para el fisco. Además, el Gobierno ha aprobado un apoyo explícito a las plantas de cogeneración presentes en sectores como la pasta de papel, la cerámica y la agroindustria. Rivera ha dicho que es fundamental introducir una modificación temporal a ese régimen y vamos a ver si podemos rescatar también las declaraciones de la ministra cuando ha anunciado esa rebaja del IVA del gas. Aplica
a todos los consumos en un ámbito en el que hemos visto cómo crecían de forma importante los precios de venta al público. Es verdad que se trata de una medida que en principio aplica hasta el 31 de diciembre, al igual que las rebajas fiscales que hemos venido aplicando en el ámbito de la electricidad y que ya han aportado un ahorro de más de 10.000 millones de ahorro al conjunto de los consumidores. Eso sí, estaremos pendientes de cómo evolucionen las cosas y en el nuevo ejercicio presupuestario, en el nuevo ejercicio fiscal, si es necesario, se prorrogará. De España pasamos a Rusia porque está inundando Asia y Oriente Medio de combustible al romper lazos con Occidente. Las dos regiones han estado absorbiendo una mayor parte de las exportaciones rusas desde que estalló la guerra, según datos de S&P Global Commodities at Sea que recoge Bloomberg. Más detalles, Eva Villanueva. Muy buenas. La guerra comercial y energética que fluye en paralelo con la invasión de Ucrania por parte de Rusia está provocando un cambio en el comercio internacional y no solo en el flujo, sino también en las vías y rutas, con ese objetivo además de esquivar las sanciones occidentales. Desde que arrancase la crisis hemos visto cómo Rusia ha focalizado sus envíos de la alternativa a Europa en su socio, en su aliado China, y que se convertía además en el comprador del combustible censurado en Europa. Pero no se queda aquí los cambios que se están registrando. Según analiza Bloomberg, es probable que Rusia envíe más combustible a Asia y Oriente Medio en los próximos meses a medida que Europa va sancionando y endurece las sanciones. Así, mientras Europa ha ido cerrando la puerta y según S&P Global Commodities at Sea, las dos regiones, Asia y Oriente Medio, están absorbiendo una mayor parte de las exportaciones rusas y sin embargo los expertos destacan que la reconfiguración aún está inconclusa en esos flujos energéticos globales. Las cifras lo demuestran. Echando mano de las cifras de un informe de Morgan Stanley, India y China absorbieron solo en agosto 2,7 millones de barriles por día de crudo y productos rusos. Son un 54% más que hace un año y además, según el Banco Americano, apunta como naciones más pequeñas, las denominadas como resto del mundo, están impulsando esas importaciones también. ¿Quiénes? Pues si bien los compradores en algunas naciones como Myanmar o Sri Lanka reconocen recibir esos cargamentos rusos, otros están siendo más circunspectos. No en vano, a medida que el comercio continúa evolucionando, los vendedores rusos han estado empleando una variedad de tácticas para desarrollar los mercados existentes y encontrar nuevos puntos de venta, incluidas reexportaciones y las transferencias de barco a barco. ¿Qué puede suponer este cambio en el entramado comercial? Por una parte, un aumento en los flujos puede estimular la competencia, perjudicando los precios y socavando los márgenes de refinación. Sin embargo, en cuanto a los nuevos modos de comercio y lo que puede venir, hay mucho que ver. Por una parte están las cargas con el cambio de marca. Es una forma en que los productos rusos, como el fuel oil, pasan desapercibidos. Se utilizan las grandes instalaciones de almacenamiento, bien terrestres o flotantes, se mezclan combustibles rusos con otros productos y se reetiquetan y se envían de una manera que pasa desapercibido. Los datos de seguimiento de los barcos de Vortexa muestran, por su parte, como el aumento sustancial en las cargas de fuel oil con destino de Oriente Medio y Asia. Muestran como destino Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, que han aumentado casi en 5 veces, y la de Singapur un 25%. Y por supuesto, en ese dibujo aumentan las transferencias de barco a barco, tratando de evitar las sanciones y por supuesto nuevos destinos para llevar ese combustible ruso, y en esas alternativas se sitúa, por ejemplo, Sri Lanka, Pakistán o Myanmar, naciones muy pobres que lo que buscan es pagar las importaciones de combustible cada vez más costosas, lo que hace que sea difícil resistirse a esos envíos rusos más baratos. Y vamos a Estados Unidos, que ha ampliado las ventas de sus reservas estratégicas de petróleo. Ahora va a ofrecer 10 millones de barriles adicionales de crudo con bajos niveles de azufre. Se adelanta así a los planes de la Unión Europea de vetar una gran parte de petróleo ruso en diciembre. Ya lo saben, va a entrar en vigor el 5 de diciembre, eso se espera. Y la decisión de Estados Unidos llega también en el momento en el que la OPEP está debatiendo sobre la posibilidad también de recortar la producción.
Y recuerdan que ayer les contábamos que la Unión Europea había amenazado con congelarle a Hungría 7.500 millones de euros en fondos comunitarios. Bueno, pues bien, ahora Hungría se compromete a obedecer los requisitos de la Unión. La ministra de Justicia, Judith Varga, ha publicado un anuncio en Facebook, lo hizo anoche, donde aseguraba que su gobierno llegaría a un acuerdo con la Unión Europea a finales de este año. Dice que las conversaciones entre el gobierno húngaro y la Comisión han concluido con éxito y que las medidas que presentó el equipo de Orbán solucionan las preocupaciones que llevaron a la Comisión Europea a iniciar el procedimiento de condicionalidad. Además, la ministra de Justicia se ha aliviado asegurando que Hungría todavía no ha perdido esos fondos y que ese peligro ni siquiera, dice, es inminente. Y en España vamos a otro ministro, el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, siembra la polémica, dice que está a favor de centralizar los impuestos para evitar lo que califica como el despropósito de que las comunidades autónomas compitan entre sí en materia fiscal. Escrivá ha dejado claro que esta es una opinión a título personal que ya ha defendido en el pasado y que viene a cuenta de la decisión anunciada ayer por la Junta de Andalucía de suprimir en esa comunidad el impuesto de patrimonio, siguiendo también la estela de la Comunidad de Madrid. De nuevo percibimos que en el mes de septiembre aparecen esos 60.000 empleos más. Si viéramos la línea más cortita, veríamos que en términos originales son unos 40.000 empleos más, claramente por encima de lo que fue el periodo prepandemia, donde... Bueno, y vamos a repasar algunas otras noticias macro, como por ejemplo la balanza comercial de la eurozona, porque los datos arrojan un déficit en la cuenta corriente de 20.000 millones de euros en julio de 2022 frente al superávit de 24.000 millones de euros del mes anterior. Se registran déficits de bienes, de rentas secundarias y también han sido compensados en parte por los superávits de servicios en los 10.000 millones de euros y de renta primaria 3.000 millones. En Alemania la inflación mayorista alcanza el 7,9% en agosto, muy por encima de lo previsto y del 5,3% previo. En tasa interanual escala al 45,8% desde el 37,2% anterior. La comparativa con respecto al mes de agosto de 2021 se erige como la más alta desde que comenzó la encuesta en 1949 y también en tasa mensual. La razón principal del aumento de los precios comerciales al productor en comparación con el año anterior sigue siendo la evolución de los precios de la energía, que se dispara un 139% respecto a agosto del año anterior. Y en el plano internacional, Erdogan dice que Rusia debe devolver los territorios ocupados en Ucrania para lograr la paz. En una entrevista con el presidente turco ha dicho que si se va a establecer la paz en Ucrania, por supuesto, la devolución del territorio invadido va a ser muy importante. Asegura que en ese caso los territorios ucranianos, incluyendo Crimea, serán devueltos por Rusia. Bueno, y atención a la última noticia empresarial que les vamos a contar en este informativo porque es de lo más variopinta. En primer lugar, vamos a Wall Street porque allí en Estados Unidos han detenido al jefe de operaciones de Beyond Meat, la empresa de carne vegana. Lo curioso de todo es el motivo de su detención. Se le acusa de haber mordido a un hombre en la nariz en un altercado tras un partido de fútbol universitario en Arkansas. Fue arrestado por cargos de amenaza terrorista y agresión en tercer grado, según consta en los registros judiciales a los que hace referencia hoy la agencia Bloomberg, y supuestamente estaba, en este caso el jefe de operaciones de Beyond Meat, en un estacionamiento cuando otro vehículo avanzó hacia el suyo y entró en contacto con la llanta delantera del lado del pasajero. De nuevo, futuros en negativo para Estados Unidos. Nueva jornada con caídas cuando ya comienza esa reunión de 2 días de política monetaria de la Reserva Federal, donde cada vez hay más miedo a que Powell sea más agresivo y haga lo que hizo Paul Volcker hace 40 años, que suba los tipos en 100 puntos básicos. Está cayendo el Dow Jones un 0,6% en los futuros, el S&P un 0,7% y el Nasdaq un 0,8%. Nueva jornada en negativo hoy en Wall Street. Y mientras tanto, dato de las 2:30, ¿cuál ha sido el día
el dato del día de hoy, bueno, pues el dato de vivienda. Tenemos los permisos de construcción de agosto que han, caído en este mes de agosto hasta los 1,51 millones frente a los 1,61 que se esperaba y a los 1,68 del mes anterior. Si miramos en puntos porcentuales, la caída es del 10%. Si también miramos a otro dato que hemos conocido en el día de hoy, hablamos de del inicio de nuevas viviendas, bueno, pues en agosto se ha situado en los 1,57 millones, se esperaba un dato por debajo, en los 1,44 millones. Y además también supone una fuerte subida respecto al dato del mes anterior, 1,40 millones. Para hablar sobre la vivienda y sobre estos últimos datos que acabamos de contarles que nos han llegado en Estados Unidos, tenemos al otro lado del televisor a Gabriel Montalto, director de la Academia de Negocios Televisión. Gabriel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia, a ti, Marta. Efectivamente, hemos tenido este dato y bueno, si el dato hubiera sido peor, el de inicio de viviendas, eso hubiera sido malo para el dólar. De momento está siendo bueno para el dólar y lo estamos viendo también en el índice. Aquí, si me permites, quería mostrarles algo, sobre todo de la situación que nos encontramos sobre los mortgage rates, como los rates, cómo han estado climbing, ¿no? Como se le suele decir, escalando a niveles de máximos que no se veían desde 2008 y es lo que se está pagando por una a tipo fijo, una hipoteca a 30 años en los Estados Unidos. Y esto es un dato realmente muy preocupante porque estamos hablando de un 6,02 que se están pagando allí. Hay que ver de momento cómo va a reaccionar pese a este dato de los inicios de vivienda, que para mí es el más importante, el de 1.575.000, efectivamente por encima de lo esperado, que era 1.445.000, pero ha salido otro dato también, 2,5 justo, de los que poco se hablan, pero cuidado que no es tan malo lo que ha venido y viene de Canadá. Y es lo siguiente, tenemos IPC de Canadá y en general el anual se esperaba 7,3, último 7,6, 7 ha sido esta vez. Tenemos el mensual de agosto, se esperaba un 0,1, menos 0,1, ahora ha caído un menos 0,3 y estuvo el anterior en un positivo 0,1. Y sobre todo el IPC medio anual, que se esperaba en 5, estuvo la última lectura en 4,9 y está en 4,8. Y por último, el IPC ajustado anual también para Canadá, de la última lectura fue de 5,4, 5,5 se esperaba y 5,2. ¿Qué quiere decir esto y por qué quizás, pese a que sea Canadá, no es Estados Unidos? Pero cuidado porque se están viendo los primeros piquitos que probablemente la Fed pueda utilizar en su discurso de mañana después de los tipos, de que realmente en algunas de estas economías la inflación parece que empieza a ceder en algo y yo creo que es un dato importante porque Canadá fue de los primeros países que comenzó con la suba brusca de tipos, al igual que lo hizo Australia, por lo tanto va a justificar mañana la Fed que realmente podrá funcionar. Volverán a decir que no van a parar hasta que venzan la inflación y que tomarán todas las medidas necesarias y que seguirán subiendo. Es cierto que un 35% del consenso ahora está esperando 100 puntos básicos. Eso sería un golpe muy duro para los mercados. En el caso de mañana, ayer comentaba, podría llevar al S&P a finales de mes a los 3.650, pero cuidado en caso de que sea hawkish, pero no tan hawkish, o sea, se mezcle con un dovish, o sea, una palomita, y se quedara en los 75, porque es lo que el mercado está descontando, y creo que podría esto, al compás de lo que diga como discurso, quizás llegar a los 4.150, 4.200 al Standard & Poor's a fin de mes. Y aquí tenemos en este momento el índice del dólar americano, lo que comentaba con el dato, que está subiendo 110,3 en este momento tiempo real, haciendo que ceda el euro dólar, lo estamos mirando en un gráfico de 15 minutos, que ha perdido, bueno, está recuperando una zona que era importante, el 0,9970 aproximadamente, 65,70, que lo ha perdido pero lo está recuperando. Si no lo pierde nuevamente podríamos ver la paridad del 1 y aquí tenemos con el dato también que ha salido de Canadá cómo está subiendo el dólar americano frente al canadiense, en este caso en 1,33,17, que creo que de no poder con el 33,42 podría nuevamente caer al 31,95, 1,31
95. A la libra dólar, lo mismo que al euro por la subida que acabo de mostrar del índice del dólar con el dato de viviendas. Y por el lado de lo que son los futuros, también tenemos el que José Antonio Vines lo ha estado comentando toda la mañana. Tenemos aquí también el bono a 2 años americano, 3,96,4, cediendo. Es probable que lo veamos en un 3,89 a lo largo de la jornada o mañana. Dudo que supere el máximo del 3,99,2, o sea, casi los 4. Y los futuros ahora, el VIX, que viene subiendo desde la zona de soporte ahora en 25,15, ojalá que no llegue a los 27, porque sería este tramo y le haría perder los mínimos de ayer al Standard & Poor's. Y de momento los futuros en tiempo real intentando defender la zona de los 3.860 para el Standard & Poor's, que esperemos que con la apertura de Wall Street quizás se alegre un poco, sobre todo por el dato de la vivienda. Y por otro lado, el Nasdaq futuro, que en horario, vamos a verlo en 30 minutos porque la hora todavía le falta, en 30 minutos, igual que el S&P, la misma zona de soportes en los 11.900, a ver si se acerca a los 12.000 a lo largo de la jornada. Yo prefiero ver hoy una sesión levemente bajista o con algo de volatilidad, pero muy controlada, que ver a los mercados subir fuertes hoy o mañana antes de la Fed, porque eso podría indicar que mañana sería una gran caída, ya que buscarían probablemente barrer posiciones alcistas abiertas previamente. De momento, como se está comportando, en mi opinión, muy subjetiva, creo que puede ser algo bueno para lo que puede pasar después de la Fed. Mañana y pasado mañana, que es cuando se digieren todos los datos, discursos, ruedas de prensa, etcétera, y al hilo de lo que fue el vencimiento o fueron los vencimientos del día viernes, cuádruple, triple, ore bruja, que he comentado que creo que van a augurar un movimiento alcista del mercado hasta fin de mes y probablemente para octubre también. Bueno, desde luego muy interesante lo que vaya a pasar mañana en los mercados, Gabriel. También quería insistir un poquito en el tema de la vivienda por el dato que hemos conocido en el día de hoy. Además, también citabas, justo cuando empezabas a responder, Gabriel, el dato de los tipos hipotecarios en Estados Unidos, que están por encima ya del 6%, un nivel no visto desde 2008, cuando empezó la crisis financiera y la burbuja estalló en Estados Unidos, la burbuja hipotecaria. Y más allá de eso, también te quería traer otro dato que hemos conocido, un índice de Wells Fargo, el llamado Wells Fargo Housing Market Index, que mide el ánimo entre los constructores de viviendas unifamiliares y que, por cierto, ha registrado el nivel más bajo desde 2014 en el mes de septiembre. Y eso apuntaría a un descenso real de la demanda como resultado pues, de que esos tipos de interés en las hipotecas estén tan altos, en el 6%. Yo te quería preguntar si lo que estamos viendo en el mercado de la vivienda debería hacernos saltar algunas alarmas o no, porque es cierto que estamos viendo muchos titulares sobre la vivienda americana en los últimos días en Estados Unidos, pero no sé si lo que está sucediendo allí sobre las consecuencias que podría tener el hecho de que los tipos hipotecarios ya estén en el 6%, bastante por encima de lo que están los tipos de la Reserva Federal, pues eso debería hacernos preocuparnos. Bueno, en el caso de Europa, hoy hemos conocido el IPP también en Alemania, el índice de producción del coste a los productores. Es altísimo, es algo no visto en los últimos años. En la noche en el cierre de Wall Street ampliaré mucho más estos datos y sin lugar a dudas que lo que viene a Europa también por el lado del mercado inmobiliario en subida de tipos, sobre todo de las hipotecas, todavía estamos lejos de ver los máximos que vamos a ver en los tipos de interés. Ya solamente Lagarde dijo que entre 2 y 5 reuniones, calculo que serán 4 de media, no va a haber un 3,5 porque no existe, pero 3 creo que van a ser pocas y 4 creo que podría ser lo justo. Y con las subidas que van a hacer y para mantener los tipos y las tasas, también ampliaría esta noche con unos datos que he sacado sobre los tipos y lo que necesita el Banco Central Europeo para poder combatir realmente la inflación, va a llevar al sector inmobiliario a una profunda crisis similar a la de 2008. Bueno, 2008 no fue que comenzó 2009, 2010, ya que tarda mucho más meses antes de que comiencen los mercados financieros. Por lo tanto, es un dato alarmante. Creo que va a haber ralentización. Los precios estaban exageradamente altos, al igual que el de los coches, venta de coches. Comentaba la otra vez en cierre Wall Street también de que era el momento ideal de que si alguien quería vender un coche, tratar de venderlo y mucha suerte al venderlo, pero no para comprar, por ejemplo. Y vivienda lo mismo. Tenemos el problema de la inflación, tenemos los costes de producción, tenemos altas hipotecas. Estados Unidos se está dando la alarma y el aviso del tsunami que llegará a Europa
sí o sí. Esto no es algo que lo tenga en duda, porque ya lo he visto en el pasado, lo he visto en 2008, y como dijo una vez uno de los CEOs de Deutsche Bank, allí por el año 2006, lo recuerdo, que cuando comienza algo en Estados Unidos, el tsunami tarda unos 6 meses en llegar a Europa. Gabriel, ya por último, que nos quedan ya pocos minutitos para que ya empiece el programa de Marta Isen Rolling Stocks a las 3 de la tarde. Antes de nada, quería preguntarte por la Academia de Negocios Televisión. No sé si nos puedes avanzar algo nuevo que esté preparando la Academia. Sí, ya hemos terminado con toda la parte teórica a nivel de productos, a nivel de precios, cómo se comporta un precio, que es una acción, una estrategia para aquellos que les gustan los dividendos. Hemos planteado también las posibilidades que hay de cobertura con las opciones, etcétera. Hemos hecho Forex la última semana y ahora por fin empezaremos con algo de que la gente está pidiendo y estaba esperando también que llegara, pero que también es un poco el virus que llevamos los inversores, los traders a la hora de invertir, y es la lectura de los gráficos, la lectura de los datos, sobre todo lo que se denomina análisis fundamental, interpretación de datos macro, etcétera, etcétera. Y ahí empieza la aventura para los traders y para los alumnos de la academia. Por lo tanto, a partir de ahora ya entraremos de lleno a lo que por un lado interpretamos con los datos y lo que el gráfico anticipa y el dato justifica. Por lo tanto, creo que va a ser interesante. Y ya cuando entremos en operativa, es algo muy importante. Y si me permite, ya para terminar, un mensaje muy importante a la gente que o está en el trading, o se ha metido, o quiere meterse, y es: el que analiza intentará acertar, pero el que invierte intentará ganar. Parece lo mismo, no lo es. No es igual intentar acertar un movimiento que el plan operativo que tengas por si te has equivocado. Y eso son muy pocos los traders o inversores que lo tienen en cuenta, y de ahí que a veces una mayoría no lo logre como lo soñaba al principio. Bueno, pues Gabriel Montalto, director de la Academia de Negocios Televisión, muchísimas gracias como siempre por trasladarnos tu opinión sobre los mercados financieros, y también, bueno, te tendremos mañana para ver qué es lo que hace finalmente la Reserva Federal. Gracias, Gabriel. Igualmente, gracias Marta, gracias a la audiencia y buen negocio. Igualmente nosotros, antes de irnos, vamos a repasar algunas noticias de última hora que nos acaban de llegar. Por ejemplo, desde el Reino Unido podemos ahora contarles que Liz Truss, la nueva primera ministra británica, ha prometido hoy que el Reino Unido no va a racionar energía, al contrario de lo que están haciendo muchos países. Entre ellos ha citado a Alemania. Dice, eso sí, que vale la pena pagar facturas más altas para hacer frente a Rusia. Esto imagino que es un mensaje a lo que está sucediendo en otros países donde pues se suceden las distintas manifestaciones. En Austria, la última este fin de semana, pero también lo vimos hace unas semanas en República Checa. Así que de momento nos quedamos con estas declaraciones de Liz Truss, la nueva primera ministra británica, y ojo porque en Alemania estamos pendientes de ese acuerdo que estaría al borde ya de cerrarse, de la nacionalización por parte del gobierno alemán sobre Uniper. Lo que hemos conocido es que el acuerdo de nacionalización podría llegar este miércoles y que Fortum, que es el accionista actual de la compañía de Uniper, saldría de esta empresa como resultado. Lo dicen fuentes con conocimiento directo de esas conversaciones. Estamos muy pendientes de lo que pueda suceder con respecto a Uniper y con su nacionalización. Estaremos aquí también pendientes para contarles cualquier noticia que salga a lo largo de esta jornada o incluso mañana. Es cuando se espera que se pueda cerrar ese acuerdo según la información que les acabamos de dar nosotros. Vamos ahora con nuestra compañera